En este mes del terror comencemos hablando acerca de una de las películas más sencillas, pero a la vez una de las películas con más influencia en el género del terror slasher. Una película en donde unos chavos tienen que sobrevivir al ataque de una familia muy perturbada que se los quiere comer. Así que hoy estamos dentro de cámaras y hablaremos de La Masacre de Texas. Venga la intro. El nombre de aquel al que se le ocurrió esta macabra idea fue Tobe Hooper, el cual nacería en Austin, Texas el 25 de enero de 1943, al cual le atraería el cine al momento en el que usó la cámara de 8 milímetros de su papá a los 9 años. Cuando estudiaba en la Universidad de Texas, estuvo presente mientras Charles Whitman abrió fuego en la misma universidad el 1 de agosto de 1966. Y créanme cuando les digo que esta experiencia le ayudó con la escritura de esta película. Esto es importante porque hasta 1969 hizo Eggshells, su primer película, con solo $40,000. O sea, ya tenía experiencia haciendo largometrajes con poco presupuesto. En ese periodo ya estaba pensando en hacer una historia acerca de lo desconocido, la oscuridad y la desolación. Y ahora sí, para 1970 juntaría todos estos elementos, al igual que sus experiencias y muchas otras noticias muy macabras y perturbadoras, con la figura de una persona en particular, Ed Gein, el cual en 1950 mataría a varias personas y además saquearía varias tumbas para crear diferentes objetos, como por ejemplo un bote de basura hecha con piel, cuencos hechos con cráneos y máscaras hechas con piel de varias mujeres. Ok, ya tenemos todo eso, pero ¿de dónde salió la motosierra? Bueno, esta idea le vino mientras estaba en el supermercado. Durante la temporada navideña había muchas filas, había pues mucho revuelo, mucha gente, y el mismo director dijo esto: había grandes multitudes, me sentí frustrado y me encontré cerca de un expositor de motosierras. Me enfoqué en ello y pensé, conozco una manera de atravesar esta multitud muy rápido. Ahora sí, con todo este contexto explicado, en 1970 él y un amigo suyo llamado Kim Henkel, con el que ya había trabajado anteriormente en 1969 en Eggshells, comenzaron la escritura, en este proceso fundando Vortex Inc. Al acabar el guión, le pedirían a Jay Parsley que les echara la mano para poder comenzar con la producción. Solo $60,000, préstalos, ándale. Para no hacerla larga, Parsley aceptó a cambio de que él obtuviera el 50% de la película con todo y beneficios. Y hay que decir que durante el proceso de escritura el proyecto tendría varios nombres. El primero de ellos fue Leatherface. Así se mantuvo hasta poco antes del estreno de la película, que el nombre cambió a Head Cheese. Sí, o sea, cabeza de queso. Lo bueno es que ya para el estreno el título cambiaría al que todos conocemos en la actualidad: The Texas Chainsaw Massacre. Ahora hablemos del grupo que tendrá que escapar de los loquitos y no se preocupen, también hablaremos de los loquitos. Rápidamente les cuento que muchos de los actores involucrados en el proyecto no eran conocidos o apenas iban empezando. Algunos pocos participaron en anuncios y obras de teatro, pero hasta ahí. Dicho todo esto, ahora sí, comencemos con el cast. Marilyn Burns nació el 7 de mayo de 1949 en Pensilvania, pero crecería en Texas. Incluso fue a la misma universidad que nuestro director, la Universidad de Texas. Y parecerá broma, pero la mayoría del cast fue a esta universidad. Para 1970 haría su debut en el cine con la película Brewster McCloud. En 1971 consiguió una licenciatura en teatro y para 1974 saldría en Loving Molly, posteriormente siendo reemplazada por Susan Sarandon. Durante la producción de Loving Molly conocería a nuestro director Tobe Hooper. Entonces el director, ya teniendo su contacto, obviamente pues la contactó y ella se acercó así al proyecto de La Masacre de Texas, haciendo solo una audición y evidentemente quedándose con el papel principal.
El nombre del actor detrás del mítico cara de cuero era Gunnar Milton Hansen. El actor nació en Reykjavik, Islandia, el 4 de marzo de 1947. A los 5 años se mudó a Estados Unidos y a los 11 se mudaría a Texas, donde también estudiaría en la Universidad de Texas. Durante ese tiempo tuvo uno que otro trabajillo en teatro, pero no sería hasta 1973 que se daría cuenta que una película estaba siendo producida ahí mismo en Texas. Así que Gunnar dijo, pues ¿por qué no? Vamos a intentarle y vamos a audicionar. Así que lo hizo y gracias a sus imponentes 1,93 m se quedó con el papel del asesino. Ya teniendo el papel, ya teniendo el guión, ya teniendo todo, se dio cuenta de que Leatherface era especial. Así que para interpretarlo visitó una escuela para personas con necesidades especiales, para así poder observar sus comportamientos e interacciones y también cómo se comunicaban entre sí, ya que como lo decía él, Leatherface tenía una discapacidad intelectual. Así que gracias a esa visita y a ese estudio, por así decirlo, tenemos a uno de los slashers más impredecibles y locos de la historia. Tenemos a Allen Danziger como Jerry. El actor llegó a la producción gracias a que en 1969 debutó con la película Eggshells, la primer película de nuestro director. Y hay que decir que su aparición en esta película, que fue su papel más famoso, fue su segunda aparición en cines. Luego tenemos a Paul Partain como Franklin, el hermano de nuestra protagonista, William Bale como Kirk y a Terry McMinn como Pam, miembros del grupo de amigos. Hablando ahora de la familia Sawyer, tenemos a Edwin Neal como Nubin Sawyer. Ese que les pide raid a los chavos tiene cara de loco y desencadena toda la acción. También está Jim Sidhu como Drayton Sawyer, aquel personaje que cocina a sus víctimas, John Dugan como el abuelo y a John Larroquette como el narrador, al cual le pagaron con hierba. No diré el nombre, solo diré hierba. Las filmaciones comenzarían el 15 de julio de 1973 en una casa de campo de principios del 1900, la cual estaba localizada en Quick Hill Road. La mayor parte de la filmación se llevó a cabo ahí gracias al presupuesto limitado y bajo. Cabe agregar que gracias al presupuesto el crew tuvo que grabar los 7 días de la semana aproximadamente 16 horas al día, debido a la preocupación de que el alquiler del equipo de grabación saliera muy caro si es que se alargaban en las filmaciones. Además de unas jornadas de filmación extenuantes, el crew y los actores se tuvieron que enfrentar a un clima súper horrible, ya que las temperaturas casi a diario llegaban a 43 grados. Otro problema a agregar era el vestuario, ya que la producción no lavaba la mayoría de los trajes por miedo a que se perdieran o se despintaran. Incluso el propio Hansen dijo, no lavaban mi disfraz, no tenían suficiente dinero para otro disfraz, así que usé esa máscara de 12 a 16 horas al día, 7 días a la semana durante un mes. Además, la casa no tenía ventiladores ni algún tipo de método para refrescarla. Así que cuando el equipo cubrió las paredes y el suelo con líquido vital de animales y restos en descomposición, pues qué rico, ¿no? La película sería grabada con formato de 16 milímetros con películas Ektachrome Commercial. Películas las cuales requerían mucha más luz para que se viera bien, así que gracias al sol de Texas no hubo mucho sacrificio en la calidad de imagen, además de que el formato ayuda a que la película tenga unas vibes más perturbadoras. Y hablando de los efectos especiales, hay muchas más cosas por hablar. Lo primero es que el líquido vital que se llega a ver en la película en muchos casos es real, principalmente de animales fallecidos. Pero eso sí, en la escena en donde le tuvieron que dar de tomar este líquido al abuelo, sí le tuvieron que hacer una cortadita en el dedo a nuestra protagonista para que la escena saliera. Y hablando del líquido vital y nuestra protagonista, se tiene que decir que su vestuario estaba casi en estado sólido para el último día de rodaje, ya que al estar tan lleno de este líquido durante un mes y sin lavarse, eso ya es una coraza. Y hubo muchas escenas riesgosas, como por ejemplo una en donde le pegan con un martillo a una persona. Aunque el martillo fuese de goma, de todas maneras pegarle a una persona en la cabeza con algo que se asemeja a un martillo, aunque fuese de goma, es muy peligroso. Y así hubo escenas peligrosas, e incluso hubo cortes, golpes, sangoloteadas, todo, hubo de todo.
Para el momento en el que el rodaje terminó, el director se dio cuenta de que muchos miembros del rodaje salieron lastimados, ya que, recalco, muchas de las escenas eran muy peligrosas y los actores en su mayoría no tenían dobles de riesgo. Por ejemplo, nuestra protagonista tuvo que hacer todas sus escenas, donde la jalonean, la persiguen, se tropieza, todas las tuvo que hacer ella. Y finalmente el rodaje acabaría casi un mes después, el 14 de agosto de 1973. Durante la post, concretamente durante la edición, la película excedió su presupuesto inicial de $60,000 a unos $140,000 aproximadamente, ya que algunos dicen que aumentó unos $93,000 o incluso a $300,000. Y dirán, bueno, ya se acabaron los problemas, se excedieron un poquito el presupuesto, problemas en las filmaciones. Pero no, los problemas no paran, ya que para distribuir la película hubieron algunos problemitas. Primero hay que decir que muchos inversionistas, al invertir en la película, pedían tener una parte de Vortex, por lo que esto dejaría a los escritores y a la producción con menos de la mitad de participación en la película. O sea, recibirían menos dinero y menos crédito del que deberían por la película. Esto pues no se podía cambiar, eso se quedaba así, todos los inversionistas iban a recibir su dinero. Así que con esto, el entonces jefe del Texas Film Commission, Warren Scarren, apoyó a la producción a conseguir un acuerdo de distribución con la distribuidora Bryanston Distributing Company, empresa la cual acordó distribuir la película en todo el mundo. De este trato, Ron Bosman, el director de producción de La Masacre de Texas, y Scarren recibirían el 35% de las ganancias totales y $225,000. Y créanme que este trato es el peor que la producción pudo aceptar, ya que cuando todo mundo recibió su dinero y sus acciones, solo quedaron $8,100 para repartir entre los miembros del elenco y el equipo de producción. Cabe recalcar que eran 20 personas. La película se estrenaría el 1 de octubre de 1974, un año y poco después de haber acabado filmaciones. Antes de estrenarla, se esperaba que la Motion Picture Association of America, que es la asociación que clasifica las películas, entregara la versión completa del metraje filmado anteriormente con una clasificación PG. Básicamente para todos, ya que mostraban muy poco líquido vital en pantalla y se había filmado teniendo en mente la clasificación PG, pero la Motion Picture entregaría una versión clasificada X, o sea que presentaba violencia extrema y lenguaje gráfico, así que básicamente fue clasificada como una película para adultos de los adultos. Entonces, después de unos cortecillos, la película recibió la clasificación R, o sea, para adultos. El proyecto se vendió como una historia real. Esto atrajo a muchísimas más personas de las esperadas. Esto hizo que la película recaudara $26,572,439. Esto suena muchísimo dinero, ¿no? Pero pues hay que decir que los inversionistas se llevaron la mayor parte de ese dinero. Pero eso sí, les digo que tiempo después del estreno de la cinta, los productores demandarían a la compañía Bryanston para que les pagaran $500,000. Pero para ese momento la empresa ya había quebrado. Por lo que en 1983 New Line Cinema adquirió los derechos de distribución de la película y le daría a la producción una buena cantidad de los beneficios. Al menos sí llegaron a ganar algo por la película. En general, la cinta recibiría críticas mixtas, ya que muchas personas se salían de las salas debido a que se sentían incómodas e incluso asqueadas. Hasta les digo que fue baneada en Reino Unido. Ya después la desbanearon, pero no tiene chiste que lo diga. Gracias al estreno de esta película y a su éxito, le seguirían 8 películas más, entre secuelas, precuelas y reboots, cada uno más malo que el otro. Y también la película original ha tenido varios reestrenos a lo largo de los años, debido a que en esos tiempos se volvió una película de culto, pero actualmente es uno de los estandartes de la cultura pop.
o por lo menos del terror. En 2005 el metraje sería restaurado para traerlo a DVD y Blu-ray, siendo lanzado y juntando $2.049.549. La cinta sería adaptada en un videojuego de Atari 2600 en 1982, pero debido a la controversia de su estreno, no vendió tanto debido a que muchas tiendas se negaron a venderlo. Con el pasar del tiempo, la película se volvió una de las más influyentes en el género slasher, ya que se le atribuye el origen y el uso de muchas cosas comunes en el género, como el uso de diferentes armas para cazar a las víctimas, además de presentar a un asesino como alguien corpulento y silencioso que usa una máscara, y también se le atribuye a presentar a la primer Scream Queen. Pero bueno, hablando de lo primero que se te viene a la mente al decir La Masacre de Texas, o sea, Leatherface, ha sido adaptado en muchas cosas, como figuras y juguetes, e incluso ha sido un personaje jugable en Mortal Kombat. Él y su familia han sido adaptados en cómics, en libros, fanmates e incluso recientemente salió un videojuego de La Masacre de Texas. La Masacre de Texas fue una de las películas más polémicas e incluso desagradables de toda la historia, pero incluso fue la precursora de muchísimas otras películas slashers que reutilizaron los mismos elementos en todas sus películas, hasta el hartazgo puedo decir, mostrándonos a uno de los slashers más memorables, el cual con una máscara de cuero y una motosierra está listo para cazarte junto a su familia.